living water we desire. Flood our hearts with holy fire. Rain down. All around the world we're singing. Rain down. Can you hear the earth is singing? Rain down. My heart is right, but still I'm singing. Rain down. Raining down mi corazón. Concebido tiempo otra vez para soñar. Oigo tu voz y listo estoy para danzar sobre el desierto lleno de fe. Porque agua viva deseamos hoy, que inunde con fuego el corazón. Haz llover por todo el mundo, te cantamos. Haz llover, puedes oír la tierra cantar. Haz llover, mi corazón sediento canta. Haz llover, haz llover. No cierres, Dios, no cierres, Dios, no cierres, Dios, los cielos, pero abre hoy nuestro corazón. Haz llover por todo el mundo, te cantamos. Haz llover, puedes oír la tierra cantar. Rain down. All around the world we're singing. Rain down. Can you hear the earth is singing? Rain down. My heart is dry, but still I'm singing. Rain down. Rain it down. Do not shut the heavens, but open up our hearts. Open up our hearts. Do not shut the heavens, but open up our hearts. Open up our hearts. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure and carried that cross for my shame. My sin made it on your shoulders, my soul now to stand. So what could I say? What could I do? Offer this our
salvación camino. Tu espíritu vive en mí. Me declara en tus promesas. Me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. I'll stand with arms high, heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. So what could I say? And what could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Hello everyone, good morning. May the blessings of God be upon you. Thanks for sharing this time of worship together. Gracias por compartir este tiempo de adoración con nosotros. Muy buenos días, que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. We continue with our series of sermons called Redemption Stories. Seguimos con nuestra serie de sermones titulada Historias de Redención. We get to another story in the Old Testament today about Abraham and Isaac. Vamos a una historia del Antiguo Testamento nuevamente en esta mañana y nos encontraremos con la historia el día de hoy de Abraham
Isaac. As many other stories and passages of the Old Testament, this is going to be a great representation to see the provision of God of redemption in his relationship as a father and Jesus Christ as the son. Esta es una de las diferentes historias, como muchas otras, donde vemos una hermosa representación de cómo Dios, el Padre, en relación a su Hijo Jesucristo, nos ofrece un plan de redención para nosotros. Abraham and Isaac is a perfect picture for how beautifully God provided Jesus Christ for us, for our redemption, for our salvation. La representación de Abraham y su hijo Isaac es una hermosa imagen y cómo podemos simbolizar y visualizar lo que el Padre Dios haría por nosotros a través de Jesucristo, trayendo redención, salvación para nosotros. When we talk about redemption in the Bible, cuando hablamos de redención en la Biblia, just when we think on these different examples of our present life and everyday activities we have, cuando pensamos en este concepto bíblico y simbolizándolo en muchas de nuestras cuestiones diarias u ocupaciones o actividades, there's an activity that women love to do, shopping. Hay una actividad que les gusta mucho a las mujeres hacer, las compras. And normally when there is an opportunity to redeem a coupon, offer, when you receive a code to unlock different benefits, discounts, well, we all get happy when we have that opportunity to redeem points, redeem money, have the opportunity to get most of what we can on a deal or a normal shopping day. Cuando nosotros tenemos un día de compras y tenemos la oportunidad de redimir, que es el término que usamos, algún cupón, algún descuento, aplicar algún código de oferta, siempre, bueno, nos sentiremos bien al sacar lo más que podamos de beneficio cuando estamos haciendo una compra o adquiriendo algún artículo. So, when something has been redeemed on a shopping activity, it means that something you give through either a code, a paper, a physical coupon, something, in order for you to get that advantage, that benefit. So, yes, there's a payment, but there's something that makes you able to receive. And sometimes you receive free items just because you turn something as a redemption, a redemption ticket, redemption coupon, redemption code. Cuando tú vas de compras y puedes redimir tus puntos, redimir dinero, a veces adquirimos artículos hasta gratis como parte de un plan de entrega de puntos o entrega de cupones, etc. Y cuando sucede esto, bueno, nos vemos beneficiados en tomar un artículo a nuestro beneficio al haber dado un código, un ticket, algo físicamente para recibir este beneficio. There's this provision that God gives to mankind, the redemption through the salvation by faith in Jesus Christ. Dios provee este tipo de redención espiritual, la salvación en Cristo a través de la fe. So this kind of redemption, it is provided by God. It's not something you made for or something you didn't have with you. It's something He provided in order for you to receive a benefit. Esto es algo que Dios ha provisto por usted. No es algo que usted creó, que usted produjo, sino que Dios provee para el beneficio de usted. So salvation is something provided by God. Something that it is beneficial, certainly great for us, but at the same time you just reflect and meditate in your mind and soul. Maybe we didn't deserve that, maybe we didn't work for that, maybe it was something that we never thought of acquiring, but God, because of His mercy and love,
offered Jesus Christ as the redemption in order for us to receive a great benefit. Así que si asimilamos esta acción de Dios, el que Dios provea a Jesucristo como la acción de redención para nosotros, es que Él tuvo una acción que a lo mejor usted y yo merecíamos, una acción en la cual usted y yo ni siquiera a lo mejor hicimos algo para merecer, algo para recibir, sino que Dios ofrece para entonces nosotros tener un beneficio a cambio. So just keep in this picture in your mind. There's something God's gonna do for you you'll be so surprised and happy to receive as a great gift that maybe you didn't thought of receiving, that maybe you didn't thought it was for you, but God, He offered it for you because of His love, of His grace and mercy for you. Así que cuando piensa en esta imagen de que alguien ofrece por usted, de que alguien como Dios provee a cambio de su beneficio, su bienestar, es algo que a nosotros nos puede plenamente llenar de gozo, y aunque concibamos que probablemente no seamos merecedores, solamente entendemos que es por gracia, por amor, por misericordia que recibimos este acto de amor a través de la provisión de Dios por medio de Jesucristo. When we talk about the story of Abraham and Isaac, doing this little recap at the first words describing Abraham, cuando hablamos de la historia de Abraham e Isaac, haciendo un poquito de recapitulación en esas primeras expresiones y descripción de Abraham en el Génesis, we'll see that Abraham at first was living with their parents. His household, like any other family back in that time, even when he was already married, when he was an old man already, he was still on the same region, the same area of geographical area of that certain culture, community, and it was very normal to stay on the same place. So that's one of the reasons why families were just so big. En el tiempo de Abraham, si retomamos la historia de esos primeros pasajes que describen a Abraham, es muy normal, es muy natural ver que una persona aún ya casada, como lo era Abraham, permaneciera en la tierra o en el área geográfica donde radicaban sus padres, estuvieran o no estuvieran con vida. Eso era la cultura y eso era lo normal en estas primeras comunidades. Por lo tanto, no nos extraña ver que Abraham, en una edad ya podríamos describir avanzada o adulta, seguía en la tierra de sus padres. But there's a very interesting invitation from God directly to him, which was not usual, to leave, to go from there, from his household, from his parents, from his family, and start a new life in a unknown place for him at the moment. And it was quite a big adventure, but at the same time, a danger or risk, if you just think like that. Recordamos que la invitación de Dios personalmente que le da a Abraham, que no era algo usual, es: sal de la tierra de tus padres, sal a una tierra desconocida, sal a un lugar donde no sabes de qué se trata. Y esta aventura a la vez pues tenía riesgos, tenía peligros, constituía inestabilidad en la vida de Abraham. So that's why, as I call it, the first Abraham, which in the Bible actually in the first passages is described as Abraham, not Abraham. Al ver nosotros este primer Abraham, como lo describo, que de hecho en la Biblia dice Abraham, no Abraham, en un primer título de su nombre. And this has to do with the promise of God when he was going to be a father, not only for his sons and daughters, but for many, as in the Bible is described. Y esto es porque tenía que ver con el cumplimiento más adelante que Dios haría con él, que se convertiría en padre no de uno o de solamente sus hijos, sus hijas, sino de multitudes, como lo describe el pasaje de la Biblia. Abraham is
translated as exalted father, but Abraham is the representation or definition of a father of many. That's the Hebrew definition. En la definición o traducción hebrea, el primer Abraham o Abraham sin H significa un padre exaltado, honrado. Pero el Abraham con H significaba que se convertía en un padre de muchos, de multitudes. So that's gonna talk a lot of the promise of God being a reality in Abraham's life later on. Así que el nombre de Abraham se va a convertir en una realidad del cumplimiento de la promesa de Dios más adelante. He was looking for that family stabilization. Él está buscando esa estabilidad familiar. That's the first stage of this Abraham in this story. Esta es la primera etapa de este Abraham en esta historia de la Biblia. He's trying to find that place, to find a proper area where he can grow with his family and have a better present and future. So he was caring for his family. He was caring for him and his wife and the people that was living with him. He wanted a good life. He wanted to see that everything was just right for him and his family, wherever they were going to, out of his household or his home that he left from his parents. Así que Dios pone en Abraham esta invitación y él sale de la tierra de sus padres, pero él obviamente empieza a ver esa necesidad y esa necesidad de tener estabilidad con su familia. Una estabilidad porque él quería ver ese presente, ese futuro seguro para él, seguro con su esposa y seguro con la gente que le acompañaba. So, this is the first stage. Así que esta es la primera etapa. In this first stage, his faith as well is being proved. Así que en esta primera etapa, su fe está siendo probada también. There are passages in this first stage of the story. Hay pasajes en esta primera etapa de la historia where Abraham has to deal with a relationship between a different culture, stability with his own marriage, and to look for the promise and accomplish the mission that God gave him to be in the land that God promised, that territory that God had as a vision for him. But it was so difficult at the time just to see that as a reality. Así que Abraham, él tiene conflictos al salir de la tierra de sus padres. Él viene a tener esta prueba de fe al tener choques culturales en otras regiones. Tiene problemas para ver una estabilidad inclusive en su relación matrimonial, en relación con la gente que le acompañaba, con la servidumbre que era parte de casa, y tener toda la fe para encontrar el lugar que Dios le había dicho y tener confianza de que todo iba a estar bien sin saber exactamente dónde terminarían viviendo. When we have all this unstable terrain like he was living with the first stage, I mean, that's uncomfortable. That's difficult. That's very uncertain for us to be confident that everything is okay, like in the case of Abraham with his example. Así que este ejemplo de Abraham nos habla de una inestabilidad primeramente. Nos describe un terreno no apto, no sólido, no seguro en el caso de Abraham personalmente y en su vida familiar. Desconocer dónde estar, desconocer la provisión era algo no cómodo, para nada cómodo. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Dice el pasaje de Génesis 15 del 5 al 6 que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. In this passage of the Bible, God is describing that
and promising to him. En este pasaje de la escritura, Dios está describiendo y prometiendo a Abraham. If he obeys the word of God, if he sticks to his faith in his God, that he's gonna do great things with his life and provide a son for his generation to come, and believe that promise from God, I mean, things were going to be stable for him, for his present, future, forever. But the thing was to believe in that very moment of struggling, to believe and have faith in those middle difficult times he was living at. Así que lo que fue difícil para Abraham era visualizar que la promesa de Dios, como viene descrita en este pasaje, de ser padre, él primeramente, ya que no era padre aún de su primer hijo, y confiar de que en Dios había una bendición para las siguientes generaciones que vendrían después de él por su descendencia, pero verse en esa inestabilidad en el momento presente es lo que hacía difícil para Abraham tener una fe. No era algo cómodo basar su fe en una perspectiva de inestabilidad en todo su alrededor, en ese presente. So that's why we reward and we honor the faith of Abraham, because it was no easy. It was not an easy option for him in the middle of desert, in the middle of unknown territory, with a family going to many places, mixing with different cultures here and there, and just to be confident after many years or days, months, all the time he spent before getting in the territory God had for him. It was tough, it was difficult. Así que no fue para nada fácil en la vida de Abraham experimentar entre medio de diferentes culturas o choques culturales, estar entre medio de diferentes regiones, verse en medio de desiertos tratando de encontrar y descubrir la tierra que Dios le había prometido. No era fácil para él creer en medio de esas situaciones complicadas. That's why he's credited from God, like the passage says, because he believed. He kept his faith, and that's why he later on see the blessings of God in his life. Así que dice la Biblia que le es acreditado como justicia el que él haya creído. Y por eso pudo ver las promesas cumplidas de Dios en su vida por haber permanecido fiel aún en tiempos tan difíciles como los que están descritos. What we can say in any redemption story is that there's always a terrible moment of test, of sin, of error that is gonna put our faith on risk. Even it's gonna put our lives and our spirit in a terrible and difficult moment at certain time in life. Cuando hablamos de historias de redención en nuestras vidas, en las diferentes historias bíblicas, describimos que siempre hay un momento del error, el momento del pecado, el momento de una gran prueba, una gran lucha, y que es ahí donde nuestra fe es probada y que después de ese momento entonces vemos la oportunidad de ser salvos de una situación que podemos describir incierta en nuestra vida en algún lapso de nuestra existencia. That's why I describe this other part of the story of Abraham and his son, Isaac, the second Abraham, because there's redemption and there's a change on his personal conviction after this experience. Por eso describo este segundo lapso de la historia de Yael Abraham con H, Abraham, y esa experiencia que tiene ya con su hijo Isaac como una experiencia más plena de fe que Abraham tiene al ver una redención tal cual, visible, tangible en el altar en esa ocasión. Once he has Isaac, his son, his promised son, what he wanted for many years, what he
was expecting so greatly in his personal life, emotionally, spiritually, emotionally. He was just waiting for this promise to be fulfilled. And finally, he had Isaac, the son of Sarah, and his beloved son. And there is this passage in the scripture, this invitation from God that is gonna make his mind, soul to tremble, because this was a tough time for him. When God asked Isaac to be a sacrifice for him. Así que cuando Abraham ya tiene a Isaac, el hijo que tanto deseó, el hijo de una promesa que él por mucho tiempo anhelaba y que toda su vida emocional, física, espiritual, ¿verdad? Estaba prácticamente dependiendo del cumplimiento de Dios. Pasó mucho tiempo, pero finalmente el hijo de él y Sara, Isaac, cumplía la promesa por haber creído en Dios en esta primera etapa de fe que Abraham vivió. Pero ahora, cuando viene esta invitación difícil de parte de Dios en un momento de prueba para Abraham, donde su hijo le es pedido como un sacrificio, es donde vemos que la fe de Abraham viene a enfrentar una lucha difícil. It says in the Bible that God asked for Isaac to be a sacrifice at the altar. Of course, there is behind this story, there's this symbol is gonna appear when there is obedience, when there's a sacrifice, when there is an offering that can be the perfect sacrifice for an altar. All these images and symbols are gonna help us to see how important and great was Jesus Christ as the provision of God for redemption for our lives. Así que al ver estas imágenes, estos diferentes símbolos que la historia nos arroja en un padre amoroso en obediencia, habiendo un altar para presentar ofrenda a Dios, una ofrenda especial para hacer un sacrificio agradable en esa ocasión. Todo esto nos va a hacer apreciar mucho más el grande acto de redención de Dios por nosotros a través de Jesucristo, su Hijo, más adelante. So the story tells us in Genesis chapter 22, verse 8, nos dice Génesis 22, versículo 8, Abraham answered to his son, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Dice el pasaje Génesis 22, 8, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. When God asked for Isaac, he's the son of the promise in Abraham's life. Cuando Dios le pide a Abraham, su hijo, el hijo de la promesa que él tanto había esperado, as the sacrifice that God required for redemption to be a reality, to be the perfect offering to God at the moment, that was, I want to believe, the baddest and most terrible news that Abraham received in his whole life. Así que cuando Dios le dice a Abraham que le entregara a su hijo, se convierte en la ofrenda perfecta, en la ofrenda requerida para este acto de redención que vendría más adelante. Creo que viene a ser la prueba y la noticia a la vez más dura en la vida de Abraham. Quiero estar más que convencido que así ha de haber pasado en su vida. And there goes Abraham with an obedient, committed promise, because God was faithful to him since the very first time he expressed the blessing, the promise that through him there were many others to be blessed, to receive the blessing of God by
next generations to come as his inheritance. La promesa de Dios desde el principio había sido, si creía, si tenía fe, él iba a ser de bendición para muchos otros, y era la promesa de Dios. So there's this motivation and faith in the life of Abraham. If he sticks to his faith, if he holds his belief in the Lord, something great is gonna come after that. Even when he received the instructions of going with Isaac to the altar and offer his son. Así que en la mente o en el corazón de Abraham tiene que haber esta convicción. Si sigo fiel a mi fe, a la promesa de Dios, algo tiene que suceder, algo grande Dios tiene que hacer, y por eso él va con una determinación, aún llevando a su hijo al altar, como si, sabiendo que habría de ser un sacrificio. God is not gonna ask like one of those requirements probably to you and me today. Probablemente o seguramente Dios no nos hará ver en la necesidad de tener que acudir ante Él con una situación similar como la que Abraham recibió de parte de Dios en esta gran prueba. But the test of faith that we have today, the moments of proof we go through, the difficult and terrible storms that we have in our daily living, that we are facing today, make us to receive this challenge from God. If you just trust, if you keep believing, when everything passes, there's gonna be a stability, there's gonna be blessing, there's gonna be something greater for you, for your loved ones, for your family, because that's a promise from God. Cuando nosotros vivimos en esta convicción de fe que vemos en la vida de Abraham, pasar aún por un momento de prueba en nuestra vida diaria, un momento de lucha difícil que tenemos, pero que hemos puesto toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, sabemos que después de ello vendrá una lluvia de bendiciones y cosas grandes que Dios ha tenido hacia nosotros, cuando sus promesas son una realidad en nuestra vida. If you remember the story, if we do this recap, God provided a lamb, and it wasn't Isaac at the end. It says in scripture that God sent his angel and stopped Abraham to sacrifice his son. And after that, there was a lamb provided at that very moment in the altar, and it was offered as a acceptable sacrifice for God. Dice la palabra de Dios, recordando y recapitulando un poco esta historia, que al momento de ir al sacrificio, al altar, Abraham es detenido por Dios en el momento justo de hacer efectivo el sacrificio, porque él ve obediencia y él ve fe en la vida de Abraham. De esta manera entonces Dios verdaderamente provee, como lo expresó Abraham en fe, provee cordero para el holocausto, y no fue Isaac el sacrificio, sino Dios trajo ese cordero que fue aceptable en el momento para honrar a Dios. What honors God in this sacrifice is the elements of faith, obedience, and love. And all that was provided, even without losing the life of Isaac. So Abraham, believe me, that was a great, or the greatest redemption experience he felt in his life. Así que hubo verdaderamente en este sacrificio, se mostró el amor, se mostró la gracia, se mostró la obediencia en la vida de Abraham y mucha fe. Por lo cual, cuando este sacrificio es efectivo, Dios le permitió a Abraham tener, sin lugar a dudas, la mejor o más grande experiencia de redención que pudo haber tenido en su vida. God provided for you and me the Lamb of God, Jesus Christ. Dios provee para usted y para mí el Cordero de Dios a través de Cristo Jesús. He is the perfect representation of the acceptable and most pure living offering
that had to be turned in the altar in order to be acceptable for forgiveness for our errors and sins. Dios provee, así como en esta historia, a su Hijo Jesucristo para usted y para mí. Y al haberlo traído para hacer el sacrificio aceptable en el altar, hace posible que usted y yo tengamos perdón, que usted y yo podamos gozar de la gracia de Dios y salvarnos de nuestros pecados y nuestros errores. That's the great accomplishment of Jesus, the Son of God, being the redemption for us when he was presented and sacrificed at the altar, at the cross, for you and me. Así que Jesucristo es el perfecto sacrificio que debía de presentarse por usted y para mí, suficiente para redimir nuestras vidas de pecado, de maldad, y esto sucede en la cruz a través del Hijo de Dios. The last Abraham, the last part of his story. El último Abraham, podemos hablar, el Abraham al último de su historia después de esta acción o esta escena gloriosa de ver a su hijo salvo y verse también él aliviado en su vida después de esta experiencia. Abraham that enjoys the promise of God and he started to see the blessing little by little, but there's something that it was finally accomplished plenty of centuries, years after, because of the same line of family there comes Jesus Christ as the promise for salvation, for blessings, for all human beings, for all mankind. El último Abraham, vemos a un Abraham que disfruta las promesas, que disfruta la bendición de estar en su región, en su casa, viendo su descendencia crecer y que sigue multiplicándose. Pero hay algo que Abraham inicia en ese momento a ver, el cumplimiento final de la promesa de Dios, de que en él serían bendecidas todas las naciones, todo ser humano, a través de esa línea de familia. Es como Jesucristo vendría cientos y miles de años más adelante para hacer el cumplimiento perfecto para la bendición de toda la humanidad. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Genesis 22:18. Génesis 22:18, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. And this promise is how we can see that you and me are an accomplishment, are a fulfillment of a great promise of a man that believed and had his trust put in God, that he was going to provide, that he was going to redeem, he was going to save, he was going to make those promises possible and a reality in his life. Vemos finalmente al Señor cumpliendo sus promesas, bendiciendo la vida de Abraham, cumpliendo cada uno de las promesas que hizo hacia él, al nosotros vernos el día de hoy como una realidad de la promesa que le hizo Abraham en esa ocasión. Usted y yo somos el resultado del cumplimiento en obediencia de la promesa de Dios para Abraham, porque él fue fiel en su fe y por lo tanto más adelante esa bendición permitió que Jesucristo viniera y a través de él todos nosotros, todas las naciones, podemos llegar a experimentar la bendición de Dios. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 al 2. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins,
and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Amen. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. The promise of God, of the blessings of the whole nations, is accomplished not with that first son of the promise, Isaac, but for the Son of God, a greatest promise for humanity, that was able to be among us and turn his life in our favor and die at the cross as the true and only sufficient sacrifice for you and me. Así que esa promesa de que todas las naciones sean bendecidas a través de Dios no fue posible por ese primer hijo de una promesa llamado Isaac, sino por el Hijo de Dios que vino a este mundo como el cumplimiento de una promesa aún más grande, al ser entregado como un acto suficiente de salvación en la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. The blessing for all the nation by believing in Jesus Christ is the fulfillment of a promise that plenty of 1,000 years before him was given as the provision of redemption of God in the life of a believer, a man of faith, a man that trusts in the process and the timing of God in his life. Así que Dios hace posible que esa promesa se cumpla a través de la fe, la obediencia, la convicción de un hombre que pone toda su confianza en que Dios en su tiempo habría de cumplir lo que él había prometido para él, para su descendencia, para toda una generación, para todas las naciones. May God bless you, your family, and your generations, and everybody around you. May the blessings of God, the promises He has for you and your loved ones, become a reality, because He is able to do everything as the loving sacrifice He was for you and me. May God bless you each day of your life. Que el Señor bendiga su vida y que le muestre a través de esta historia y muchas otras cómo Él también provee para que usted sea de bendición, para que su familia y sus amados sean bendecidos en la promesa de Dios, que nosotros somos enriquecidos con su promesa cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Las bendiciones de Dios sean en tu vida cada día. Amén. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the heart I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior
hands on me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz de mi maldad, me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre a Él, su amor que me salvó. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre a Él, su amor que me